Acevedo, vengo de Guatemala, la empresa se llama Cyberseguridad. Hemos encontrado desde su fundación en estos últimos 12 años que existen muchos SOC en la región, en cada país, pero cuando ustedes llaman, nadie contesta. O sea, ustedes consideran que hay personas detrás, pero aún así no tienen humanos. Ustedes reciben las alarmas y les dicen deben de bloquear A, B o C. Desde la pandemia nosotros empezamos a transformar un poco nuestro departamento y nos dimos cuenta un poco de estos elementos. Existen temas a nivel internacional como Gartner que nos crean tendencias. Tenemos data analítica de la región que no compartimos. Mucho de lo que se ha hablado todo el día es de compartir, de conversar, pero muchas veces el latinoamericano tiene el ataque, pero prefiere ver cómo su vecino se está ahogando y no le avisa cuál es la solución. O sea, nosotros tenemos ese problema, es un tema cultural que no nos apoyamos y por dicha razón nosotros arrancamos esta empresa. Cuando empezamos a ofertar los servicios de SOC en el 2010, pero rápidamente nos dimos cuenta que nosotros no éramos un SOC, sino que lo que nosotros éramos un CERT. Pero para poder llegar a que la población, nuestros clientes nos entendieran, tuvieron que pasar 13 años. Actualmente todos sí entienden que es un CERT, que es un CECIRT. Para nosotros un SOC es una unidad que tiene que estar generando alarmas y estar mitigando en tiempo real. Un CERT tiene que estar investigando, buscando, compartir indicadores de compromiso. En nuestra región, la mayoría de SOC, todos están pagando un servicio, pero están pagando porque les gestionen el firewall, porque les gestionen el antivirus, que quiere un 100 le cobran más, que quiere un XDR, todos los términos que a ustedes se les ocurran, es un billing más. Entonces, para nosotros no es así. Para nosotros, empezamos esto en el 2010 tratando de ingresar a FIRST. Solo existía el CER de Uruguay, por ser gubernamental no nos podía apoyar a ingresar. Tuvimos que viajar a Tailandia y nos dieron 5 minutos. En esos 5 minutos logramos que Telefónica nos enrolara y ingresamos a FIRST desde el 2012. Ahora, ingresar a FIRST para una empresa latinoamericana es como llegar a la Fórmula 1 con un carro que no está bien calibrado. O sea, hay muchas cosas de alto nivel. Es como venir aquí, uno ve las exposiciones y dice, ¿cuándo lograré yo tener eso? Todos podemos hacerlo, simplemente que tenemos que hacer el networking. Una vez entendemos qué es lo que necesitamos, la solución no es producto, es analítica. Nosotros estamos enfocados en la analítica de Latinoamérica. Tenemos una base de datos de IoC de 225,000 IPs que nos atracan cada 10 minutos. Existen 25 a 50 grupos de interés latinoamericanos que nos están generando ataques, campañas de phishing, de ransomware. Hay un grupo centroamericano llamado Guacamaya, no se sabe si es de Guatemala o Costa Rica, que ataca a los gobiernos. Entonces todos sabemos cuáles son estas pandillas digitales. Lo que pasa es que tenemos que unirnos y si no nos unimos no vamos a poder defendernos. Nosotros somos los mejores defensores de nuestra infraestructura. Por esa razón, Gartner definió esto. A su lado derecho encuentran todo lo que son los IOCs, indicadores de compromiso, links, dominios, temas técnicos maliciosos. Pero ese es un enfoque táctico. O sea, aquí es herramientas que tenemos que defendernos con productos. Y por el lado izquierdo tenemos un enfoque estratégico. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Esos indicadores de compromiso nos roban información, venden credenciales en web y en deep web, hay sitios que están votando, hay tarjetas de crédito que roban a los administradores, posteriormente levantan máquinas virtuales y ahí crean artefactos para poder hacer cibercrimen. Entonces la información nos está llegando de una forma táctica y una forma estratégica. ¿Qué es lo que tiene que hacer un SOC? Tiene que hacer accionables. Todos estos dominios, IPs, passwords que están vendiendo, hay que tomar accionables inmediatos. Por dicha razón, nuestro enfoque es detectar eso y compartirlo. Lo vamos a compartir con entes de confianza. Y si son clientes, los integramos directamente a los firewalls. Ahí tenemos integraciones con Fortinet, Palo Alto, Checkpoint, Cisco. Tenemos navegación segura para los dominios maliciosos. Esas son formas de mitigarlo perimetralmente. Y por medio de sensores analizamos internamente qué está pasando. Estos son los grupos que más están haciendo hacking a toda Latinoamérica. Si ustedes se dan cuenta, hay desde Anonymous, China Fans, pero hay un gran grupo de peruanos. Hay muchos peruanos y venezolanos que se han unido. Creo que en Venezuela hay una crisis muy grande política, pero hay mucho talento. Esas personas se mudan y luego hay grupos de peruanos que ya tenían pandillas digitales. Entonces, en mi forma de verlo, se han unido. Y eso ha empezado a armar una serie de phishing y ataques que van desde México
hacia abajo, o sea, empieza en México, Guatemala, Centroamérica, pero lo que esté pasando en Centroamérica puede estar también pasando en América del Sur. Nosotros somos una unidad analítica y buscamos puntos de interés donde compartir, como es este evento, pero también tenemos información. Entonces, debido a ello, nos hemos dado cuenta que hemos crecido en la analítica. Por ejemplo, 2022, creería yo que estamos analizando entre 100 a 200 millones de eventos por día en diferentes puntos analizados. ¿Qué es lo que estamos bloqueando? Porque son mitigaciones que estamos haciendo en tiempo real. Es, por ejemplo, de ransomware, tenemos 96 intentos por hora. Son los mismos indicadores. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Ahí tenemos una navegación segura por medio de un DNS firewall que está bloqueando en tiempo real. Por otro lado, hay muchos bloqueos de sitios de phishing. Normalmente están usando sitios como Replit, que se llama rpl.co. Son sitios que lo que están haciendo es replicar a un banco y lo alojan ahí mismo. Pero cuando lo alojan ahí mismo, ustedes van a ver, están todos los bancos de un país ahí hosteados. Entonces, simple y sencillamente lo que hay que buscar es puntos de interés donde esos lugares se voten internacionalmente y no tenemos que estar peleando uno a uno. Entonces, es un tema de unificarnos, compartir información. Y por último, la exfiltración. Nos dimos cuenta que el DNS Firewall es un elemento muy valioso para la mitigación nuestra, porque cuando en la navegación hay exfiltración, esos dominios se pueden bloquear de forma automática, perimetral e internamente. Un organismo de justicia, estábamos como un ambiente como este, y una persona, una licenciada, siendo una juez, le consultó, ¿cómo puede ser que aparezca ahí en la máquina de mi asistente si ella no tiene acceso a internet? Entonces yo le contesté, es una pregunta muy buena, porque es correcto, no se necesita tener acceso a internet, pero si una máquina tiene configurado un DNS, es un vector de salida. Puede estar sacando la pantalla por pedacitos, puede estar sacando una base de datos por pedazos. Es por eso que es una mitigación automatizada que indica y puede generar mucho valor. Luego de ello, ustedes van a ver proveedores que les ponen cara a los actores, a los adversarios, y son los que andan detrás. Pero, ¿qué pasa con los grandes productos que están, productos europeos, productos asiáticos o estadounidenses que están en nuestra región? Sus motores están calibrados donde tengan más capacidad instalada. Entonces, por lo tanto, están detectando, son buenos, pero nadie se está enfocando en Latinoamérica. Entonces, por eso es que nosotros nos enfocamos en la analítica de detección y colección de indicadores de Latinoamérica, y el objetivo es compartirlo en puntos de interés o comercializarlo, que es lo más importante. Creo yo que las pymes son las más desprotegidas. A ellos el DNS Firewall ha sido muy efectivo, porque cuando generábamos alarmas a una empresa pequeña, no tienen ningún administrador de IT, pero ellos tienen el gran problema. Entonces la única forma es robotizarlo, automatizarlo para poder hacer el delivery de la información. Y continuando con la explicación, consideramos que actualmente tienen que tener 3 enfoques. Hay un enfoque táctico, operativo y un enfoque estratégico. O sea, hay que dejar de pensar que solo son indicadores los que debemos de tener. Debemos de saber que los más atacados son las personas. Por eso el enfoque de ser un estratégico. Es un estratégico porque hay passwords que se están vendiendo en web y en deep web y se pueden de una forma u otra automatizar o entregar para ser mucho más efectivos en la forma de la resiliencia cibernética. Luego de ello, si ustedes se dan cuenta, como lo decía el título de nuestra conferencia, el objetivo es robotizarlo. Hemos incluido en nuestro offering temas de Machine Learning. Hay una empresa israelita que nos brinda cierto contenido y lo que estamos haciendo es automatizando. El automatizar lo que hace es quitar ciertos puestos de trabajo, pero esas personas se pueden dedicar a otras actividades. Entonces, creo que la automatización no elimina el puesto, sino que las personas tienen que adaptarse a otros puestos. Entonces, en este momento, para nosotros un SOC debe ser parametrizable. Un SOC debe ser un conjunto de herramientas en las cuales una organización nos puede dar tráfico, logs de firewall, logs de un WAF, no importa los elementos que nos dé, pero en esos elementos nosotros tenemos que buscar de forma automatizada quiénes nos están atacando, qué passwords están comprometidos y generar accionables de mitigación inmediata. No es necesario estar contactando al administrador a las 4 de la mañana si podemos tomar decisiones en tiempo real de bloqueo. Hay cosas que se pueden posponer. Entonces confiamos nosotros que la automatización es el futuro. No necesitan ustedes saber configurar un firewall, necesitan saber que hay que bloquearlo. Entonces ese es un parámetro. Si existe un WAF en una nube, no necesitan aprender de Cloudflare, de Imperva, necesitan saber que hay que bloquear. Si le robaron las credenciales al CEO, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bloquear de forma inmediata. Entonces la automatización y el Machine Learning nos permiten eso. Nosotros nos toca competir mucho contra empresas grandes. Por ser latinoamericanos, comúnmente no le podemos vender a latinoamericanos.
Entonces tenemos que buscar estos foros para poder compartir. Creo que el talento latinoamericano es muy grande. Hay empresas como argentinas que están aquí en los shows, que uno dice cómo lograron hacerlo, pero son latinoamericanos. Entonces creo que nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en nosotros. La tecnología es muy buena. Lo que tenemos que hacer es desarrollar capacidades. Aquí en la sala hay personas de mucha menor edad, de la mitad de la que yo tengo, y ellos son el futuro, porque prácticamente hay que transferir esas ideas para que puedan construir empresas o generar ideas nuevas que nos puedan ayudar a todos, no solo pensar en un país, sino que pensar en la región. Entonces, por lo tanto, nuestro offering es utilizar Machine Learning y no cobrar por el almacenamiento, no cobrar por las métricas, sino que cobrar por las alarmas y los bloqueos. El futuro está en mitigar y generar alarmas en tiempo real. El stock tradicional les va a cobrar por todo esto, pero esto es un costo muy alto, que al final esas cajas hay que botarlas. El producto, no hay que ver a toda la solución como un producto, sino que tiene que ser como un servicio analítico. Es como cuando uno va al doctor, le entregan su hoja de chequeo y uno la lee y no la entiende. Necesita que alguien la interprete. Lo mismo es con esto, necesita uno algoritmos que interpreten, que le den accionables en tiempo real. Y por último, esto es un poco cómo deberían de ser los dashboards. Los dashboards deben de ser sumamente amigables. No importa el tipo de bitácora, uno tiene que ver tendencias. Pero una tendencia tiene que tener métricas. Esas métricas tienen que ser diarias, mensuales, por año, para cuando haya alguna variación, uno tener ese accionable. Y luego de ello, tiene que tener trazabilidad. O sea, si un ataque entró por un firewall, pasó por un IPS, llegó por un servidor y tocó la base de datos, uno tiene que poder verlo. Porque si uno no lo observa, es muy complejo entender lo técnico, pero visualmente es mucho más fácil. Y por último, tener las métricas, que es lo que nos interesa. A quién hackearon, qué password robaron, desde dónde nos están atacando, pero el objetivo es de una forma automatizada. Creo que el futuro es importante verlo como una automatización y aprender cómo funciona cada tecnología. Y para ir finalizando un poco, este es como que el esquema que nosotros tenemos. Vamos a tener diferentes ataques, diferentes actores, vamos a tener múltiples orígenes de información, pero esa información la podemos integrar a nuestra arquitectura de mitigación simplemente si confiamos en un CERT y un CSIRT. Si ese punto es de confianza, esa información que nos dé, la podemos integrar a nuestra plataforma de SOC automatizado y podemos mitigar en tiempo real. Y no hay que descuidar un poco cómo funciona. Creo que anteriormente mencionaron a Mitre. Nosotros en diciembre hicimos un esfuerzo de agarrar todos los miles de millones de eventos que teníamos del año y los pusimos en un algoritmo. Ese algoritmo lo que nos generó fue esto. Es la forma desde donde venían los ataques a Centroamérica. Entonces, debido a los sensores, tenemos la capacidad de poder estar observando. Actualmente tenemos sensores desde México hasta Panamá y aquí en Dominicana tenemos en 2 data centers y en los carriers. Entonces, lo que nos permite es tener data. Esa data la mapeamos con Mitre. Mitre es un conjunto de técnicas y tácticas que usan los actores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el lado derecho están los orígenes y aquí están las técnicas que utilizaron. Esas técnicas, por ejemplo, Traffic Signaling, es lo que estamos colectando del tráfico. Nuestra mayor colección de ataques la vemos en el tráfico. ¿Desde qué lugares? Desde que empezó la guerra con Ucrania, Rusia apareció en el radar. Entonces tenemos que ponerle atención. Pero también tenemos automatización, exfiltración de datos. Eso significa que hay fuga de información vía DNS. ¿Qué es lo que hay que hacer con Mitre? Con Mitre hay que entender cuál es la técnica y entender cuál es el mecanismo de defensa. El 80% de los ataques detectados no hay productos en este momento que estén implementados. Entonces, por lo tanto, hay que analizar cómo integrarlos. Pero tal vez lo más importante es verlo. Existen técnicas y existen tácticas. ¿Qué es lo que están haciendo con el tráfico, con enviar todo eso? Es evadir las defensas que tenemos. Hay puntos de control, de command and control, donde hay, yo les digo, el jefe de la pandilla, están puesto ubicado en algún país y ese país está fuera del nuestro. Entonces tenemos que buscar vía legal cómo votarlo, porque si no se vota, automáticamente desde ahí van a estar haciendo daños a otros. Y tal vez para resumir un poco, el objetivo es tener accionables de forma automatizada y no es necesario que un SOC les esté cobrando por correlacionar bitácoras, por gestionar un producto. El objetivo de un SOC es accionables de mitigación en tiempo real. Y con eso me detengo. Muchas gracias por su tiempo.